Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos otro podcast, el número 39 de nuestro querido Estudio 6. Este proyecto, esta casa de las historias con historia, nuestra casa y vuestra casa, para seguir compartiendo, ¿cierto?, estos momentos históricos generalmente que tienen que ver con Chile o algunas veces con el extranjero, como me lo representó una persona el otro día, y también en su mayoría momentos del extranjero vinculados a Chile, y donde de alguna forma, más allá de que la sintonía a veces nos acompaña y a veces no, tratamos de compartir algo que nos gusta, ¿ya? Y que por lo menos la gente que ha permanecido fiel a esta señal sigue manifestando que le gusta. Entonces por eso tratamos de no bajar los brazos, pese a que hayan días mejores y días peores en toda índole de cosas. Y este podcast, hago una aclaración, ¿cierto?, de honestidad Amanda, se graba, ¿cierto?, con a lo menos un día de antelación a la emisión del mismo por regla general. Una vez se grabó encima, pero la regla general es esto y esta no es la excepción. Pero más allá de eso, el día de la emisión de este podcast será el 4 de septiembre, o es el 4 de septiembre, que es un día que tiene ciertas, un día bien dado a las efemérides, ¿ya? Curiosamente, el podcast de hoy día no tiene que ver con ninguna, pero sí vamos a mencionar algunas de ellas. El primer golpe dado por el general José Miguel Carrera contra el Congreso Nacional en 1811. 10 años después, en 1821, el fusilamiento del general José Miguel Carrera en Mendoza, referido en el romance de los Carrera de Neruda. Tarde triste de Mendoza, conducidos por su suerte, uno por uno llegaron los hermanos a la muerte. Carrera es una figura muy polémica a la cual no nos vamos a referir en esta ocasión. Probablemente sí le vamos a dedicar un podcast en un futuro, no sé si muy próximo, a la eterna rivalidad entre el libertador Bernardo O'Higgins y el general Carrera. Y otras efemérides más. El 4 de septiembre de 1958 fue elegido presidente de la República don Jorge Alessandri Rodríguez. El 4 de septiembre de 1964 fue elegido con mayoría absoluta como presidente de la República Eduardo Frei Montalva, que ese tema lo vamos a tratar probablemente en el primer episodio post Fiestas Patrias. Adelanto para quienes estén escuchando eso que ese va a ser un tema en un futuro no tan lejano, tampoco próximo, pero no tan lejano. El 4 de septiembre de 1970 fue elegido con mayoría relativa, o obtuvo la primera mayoría relativa, el doctor Salvador Allende en la elección presidencial de ese año, por 39.000 votos sobre el expresidente Jorge Alessandri. Y el 4 de septiembre de 2022 tuvo lugar el evento electoral, primero, el más convocado, el con mayor convocatoria en la historia de las elecciones en Chile. 13 millones de electores ese día concurrimos a sufragar, hace 2 años, para aprobar o rechazar el proyecto constitucional preparado por la Convención Constitucional elegida en 2021, y en que la opción rechazo obtuvo el 62% y cerca de 7.900.000 votos, siendo la alternativa electoral más votada de la historia de Chile. Hay que señalarnos, ¿verdad?, que esa elección tuvimos también nosotros para el primer aniversario, el 4 de septiembre del año pasado. También es una pequeña efeméride nuestra. Hicimos un especial del primer aniversario del triunfo del rechazo en el canal. No es un misterio para nadie que escuche. Desde ese tiempo, el canal y la posición que tuvimos frente al plebiscito, que de alguna forma tiene que ver con la historia de este canal, quizá en algún momento también lo contemos al aire. Por lo tanto, es una fecha de especial significado lo que sucedió ese día 4 de septiembre de 2022, y en general, vuelvo a decir, los 4 de septiembre son fechas extremadamente noticiosas en la historia de Chile. Probablemente se me quede alguna otra efeméride en el tintero. Entiendo que el año 52 también, y el año fue electo el presidente de la República el general Ibáñez, y el año 46 don Gabriel González Videla obtuvo la primera mayoría relativa. Ahí no estoy 100% seguro con esas 2 últimas fechas, pero fue en torno a esos días también, ¿ya? Que es lo importante en este caso, que, como dijimos, es una fecha extremadamente noticiosa y donde la última noticia de relevancia es uno de los hechos políticos, probablemente el hecho político más marcante de nuestra generación, y la elección con mayor convocatoria en la historia de Chile hasta la fecha.
Eso a modo de contexto de lo que representa un 4 de septiembre, ¿cierto? Y que es una fecha que tiene cierta importancia para la historia de este canal, como en algún minuto quizá también lo explicaremos. Por ahí en la semana de aniversario, cuando cumplamos 2 años en la última semana de octubre, vamos a hacer probablemente una serie de pequeñas publicaciones un poco simbólicas por los 2 años del canal, que han sido 2 años de dulce. También han tenido momentos de agraz, ha habido momentos difíciles, tuvimos una suspensión que estuvimos con la decisión tomada de poner fin al proyecto, pero acá estamos y probablemente para esa fecha también vamos a dedicar unas palabras a la historia del canal y justamente por qué tiene que ver el plebiscito del 4 de septiembre de 2022. Curiosamente, como dije, el podcast de hoy no tiene nada que ver con ese asunto. Sí tiene que ver con un asunto de contingencia histórica, entre comillas, pero ya vamos a expresarnos un poco en profundidad sobre ese tema. Antes, y como siempre, vamos a hacer mención a nuestros media partners o aliados, ¿cierto? Como siempre lo hacemos, Newen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en internet. Contáctalos en su correo hola@newendigital.cl, ubícalos en su página web www.newendigital.cl o en su Instagram @newendigital. Si tú tienes un emprendimiento y tienes ganas de que este tenga notoriedad en la web, Newen Digital es el aliado que tú necesitas para poder conseguir ese objetivo con sus asesorías de primer nivel. También recordar, cierto, que tuvo la semana pasada un pequeño percance nuestro amigo FM con su podcast cultural Tenemos las noches contadas, que yo siempre lo recomiendo, síganlo, nos habla siempre, entrevista a distintas personalidades del mundo de la cultura y del ámbito editorial, especialmente escritores, cuentacuentos. Ubíquenlo, en la pantalla va a aparecer, ¿no? Acá el FM Cuentacuentos es su cuenta en YouTube, los invito a suscribirse. No hemos podido organizar la campaña de suscripciones para que sume más apoyos nuestro amigo FM en un proyecto que es sumamente interesante y donde él además siempre ha sido muy solidario con quien habla. También recordar a nuestros patrocinadores de VDP Propiedades, gestión inmobiliaria en buenas manos. Si tienes una compraventa que quieres llevar a cabo de inmuebles, ¿no es verdad?, o un arrendamiento, contáctalos en fmarilao@vdp.cl y deja tu negocio inmobiliario en su administración. También, como siempre, hacemos una invitación, como en casi todos nuestros videos dejamos el link de Flow en la descripción del video para que tú puedas dejar tu aporte, ¿cierto? Recuerden que con un determinado aporte, 5.000 pesos, ustedes pueden conseguir una mención de agradecimiento en el siguiente episodio del canal. Cumplimos con quienes aportaron en la Teletón Flash a todo esto. Y si dejas un aporte superior a 10.000 pesos, puedes incluso solicitar un tema para ser tratado, dependiendo de la cantidad de material gráfico, en un episodio o en un podcast, bajo la línea editorial de Estudio 6. También tienes la posibilidad de aportar, y esto está en la descripción del canal, en nuestro PayPal, si es que eres del extranjero, y también tienes derecho, por supuesto, a tener ciertas ventajas asimilando los pesos a dólares, en el fondo, ¿cierto? Asimilemos por $5 una mención de agradecimiento, por $10 proponer un tema, ¿ya? Porque este canal, por supuesto, tiene que seguirse financiando. Hemos sido capaces, gracias a la generosidad de nuestros aportantes, de ir avanzando en este proyecto y nuevamente no queremos perder esa alternativa. Y aprovechamos de hacer todos estos anuncios, ¿no es verdad? Además de recordar las especiales efemérides de esta fecha, y la próxima semana va a ser lo mismo, antes de entrar en materia con el que es el tema del día de hoy. Y es que, como dijimos, el tema de hoy día, si bien no tiene que ver con las efemérides propiamente dichas del 4 de septiembre, muy vinculadas a Chile, es una fecha muy vinculada a las noticias históricas en Chile, sí tiene que ver, bueno, también, que no lo mencionamos, pero tiene que ver con el último episodio, con lo que pasó con el ruido de sables. Tuvo lugar el 3 de septiembre. Estos días son bien noticiosos en nuestro país, pero lo de hoy día tiene que ver con una situación de contexto internacional y cómo nuestro país se relacionó con esto. Me explico. El pasado domingo, 1 de septiembre, se cumplieron 85 años
de la invasión alemana a Polonia. 4:45 de la mañana, la Wehrmacht cruzaba ilegalmente la frontera acusando una agresión polaca, cruzaba ilegalmente la frontera de Alemania con Polonia, amparada en el pacto germano-soviético al cual aludimos en un short de este canal, dando con ese hecho y su negativa a retirarse inicio a la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Un conflicto que costaría decenas de millones de muertes en el campo de batalla y producto también del Holocausto judío, que también es un tema al cual aludimos en un episodio del año pasado, en marzo del año pasado, y la participación directa que tuvo no Chile como Estado, sino que un barco de bandera chilena y un marino chileno salvando gente. Pero Chile, si bien no participó directamente, el ejército, las Fuerzas Armadas de Chile no participaron directamente en la guerra, bueno, por lo tanto, ¿cierto? Se cumplieron 85 años de esta invasión y queda desata la guerra. Chile no fue parte, sino hasta el final, de la Segunda Guerra Mundial, y en rigor tampoco fue teatro de operaciones, porque hay que hacer una pequeña aclaración. En la Primera Guerra Mundial, el territorio chileno sí fue objeto, o fue escenario, de la Primera Guerra. En la bahía de Coronel, en la costa de frente a Coronel, se produjo el combate naval de Coronel entre la Kaiserliche Marine o Marina Imperial Alemana y la Real Marina Británica, con victoria para los alemanes comandados por el almirante Graf von Spee, o Conde von Spee, ¿cierto? Y posteriormente, tras la segunda batalla naval en Islas Falklands o Malvinas, la fuga del barco Dresde, que terminaría espectacularmente con su hundimiento en el archipiélago Juan Fernández. La Segunda Guerra Mundial no se dio en esos mismos términos en Chile, pero Chile tampoco permaneció totalmente ajeno a un conflicto que fue seguido por el público chileno a través de los diarios, que es un tema al cual vamos a aludir, y de la radio, de forma bastante atenta. Además, por la fuerza que tenían, por ejemplo, la comunidad alemana y la comunidad italiana en Chile, por una parte, y la cercanía que existía respecto de los británicos, culturalmente hablando, en nuestro país, ¿cierto? Ya vamos a ver que esto se terminó manifestando en la prensa y de forma bien curiosa. Y es que en estricto rigor Chile partió la guerra declarándose neutral, pero también hay que explicar una cuestión contextual, que también a su vez hemos explicado en un episodio, de los primeros episodios que tuvo este canal sobre la masacre del Seguro Obrero, y en el último short que se publicó el viernes pasado, el viernes 30 de agosto, sobre la curiosa relación que existía. Chile, para el 1 de septiembre de 1939, estaba gobernado por Pedro Aguirre Cerda y el Frente Popular. El Frente Popular, no es verdad, radicales, socialistas y comunistas, quienes sin embargo tenían una relación bastante próxima con los nacionalsocialistas chilenos, o los nazistas chilenos, ¿cierto? Los nazistas, en esa época, y espero que no venga ningún periodista deportivo a insultarme porque estoy haciendo una mención a un hecho, llegaron a tener 3 diputados, ¿cierto? Gustavo Vargas Molinari por Temuco, Fernando Guarelo Fitzhenry por Valparaíso, y el Führer chileno, Jorge González Fomarés por Santiago, que ya estaba desaforado a esas alturas. Y los nazis habían aportado votos suficientes para que Pedro Aguirre le ganara a Gustavo Ross en la elección del año anterior, el año 38, por 1111 votos de diferencia. O sea, ese aporte de los nazis fue clave para que el Frente Popular llegara al gobierno. Por lo mismo, la actitud del gobierno, por una parte, fue de neutralidad, pero no digamos que es que haya sido una neutralidad odiosa con el eje. Al contrario, hay fotografías y registros de honores que le hicieron los nazistas chilenos al presidente Aguirre. También se sabe que se instruyó a las legaciones chilenas en Europa para que se negaran a recibir a refugiados judíos, a diferencia de otros países que sí tuvieron políticas de recepción de judíos. El gobierno chileno se negó a hacerlo. Y correspondencia que le dedicó el presidente Aguirre al Führer alemán, Adolf Hitler, Führer porque en rigor era presidente y canciller del Reich, ocupaba los 2 cargos al mismo tiempo, en un tono que les puedo decir que, ¿cómo decirlo?, linda en lo rastrero. Voy a leer una carta acá de las palabras que dedicaba Pedro Aguirre a Hitler,
y ustedes van a entender en buena medida a lo que me estoy refiriendo. Leo textualmente, abro cita: Pedro Aguirre Cerda, presidente de la República de Chile, a su excelencia el señor Adolf Hitler, canciller del Reich alemán. Grande y buen amigo, como una demostración del vivo deseo del pueblo y gobierno chilenos de mantener siempre cordiales y estrechas relaciones de amistad que tradicionalmente ligan a Chile y Alemania, me complace en acreditar cerca del gobierno de vuestra excelencia como embajador extraordinario al señor coronel don Tobías Barros Ortiz. Os ruego prestéis entero crédito a cuanto expongo en nombre de mi gobierno, muy especialmente cuando expreso los votos que formulo por la grandeza y prosperidad del Reich alemán y por vuestra aventura personal. Vuestro leal y buen amigo, Pedro Aguirre Cerda. Esta carta es de 22 de abril del 40. Ustedes dirán, pero es una carta en la que él presenta la credencial del embajador chileno, Tobías Barros Ortiz, ¿cierto? Coronel de aviación, autor del himno de Camaradas, el himno de la Fuerza Aérea, padre de la recientemente desaparecida actriz Carmen Barros, la primera Carmela. Pero más allá de eso, no es que sea una carta estrictamente protocolar. El tono que tiene es abiertamente relamido hacia Hitler en medio de la guerra. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de antes del 1 de septiembre del 39, sino que ya con la guerra desatada, con la Wehrmacht invadiendo países contra el derecho internacional de la guerra, y el gobierno chileno se permitía ese tipo de cosas. Y es que es lo que pasaba, que, vuelvo a decir, por una parte, hay que plantearlo de la perspectiva de que el Frente Popular tenía una especie de deuda de gratitud con los nazis, porque esos 1114 votos que le permitieron a Pedro Aguirre ganarle a Gustavo Ross vienen del nazismo, evidentemente, es cosa de hacer una simple sumatoria. Y por otra parte, tema al que aludimos en el short del pacto Molotov-Ribbentrop, los comunistas, como el comunismo chileno siempre se tiraba un chiste de que si aquí en Chile hacía calor, los comunistas salían con abrigo porque en Moscú hacía frío, eran muy obsecuentes, siempre fueron muy obsecuentes con potencias extranjeras, hasta el día de hoy lo son. Y así como hoy día son muy obsecuentes con el tirano Nicolás Maduro, en los años 30, hasta los fines de los años 80, eran tremendamente arrastrados ante el Kremlin. Y por lo tanto, como la Unión Soviética estaba aliada de facto con el Tercer Reich, los comunistas tampoco emitían críticas, y aquí vamos a hablar inmediatamente después de esto del rol de la prensa, a los nazis. O sea, había un gobierno que de hecho era de izquierda, pero que tenía una posición que podríamos calificar incluso de complaciente con el Reich alemán. Y de hecho es muy curioso porque la prensa fue fiel demostrativa de esto. Por ejemplo, si uno revisa los titulares de medios vinculados a la derecha política, como El Mercurio o El Diario Ilustrado, ¿cierto? Vinculados a la familia de Edwards y un poco al liberalismo, y El Diario Ilustrado, que era básicamente el medio oficial del Partido Conservador, y eran los dos medios más importantes en la época, eran bastante proclives a los aliados, particularmente al Imperio Británico, donde emitían, por supuesto, tenían un tono bastante, si bien uno sobre todo ve en El Mercurio muy descriptivo, pero con una leve crítica hacia el eje, hacia los alemanes, sobre todo. Los medios vinculados, como El Siglo y otros medios vinculados a la izquierda, uno los revisa y hasta mediados de 1941 no hay una sola crítica al nazismo, ninguna. O sea, básicamente ya se sabía que ellos estaban atacando población civil de forma abierta, y los medios de izquierda y los medios vinculados al Partido Comunista básicamente se dedicaron a hacer oídos sordos porque eran obsecuentes o arrastrados con el Kremlin, y la Unión Soviética era aliada de facto hasta la Operación Barbarroja con el Tercer Reich, ¿ya? Que es una cuestión que es muy curiosa. Esta situación, como dijimos en Chile, fue la población igual también tomó una posición de polarización, ¿ya? Por ejemplo, hay una anécdota que cuenta en la fabulosa serie Nuestro Siglo, sobre ese periodo, también nos dejó hace pocos años atrás, la gran Marlene Arens, que era, ¿cierto?, descendiente de alemanes, con su carita de alemana, y estudiaba en el colegio alemán, en el Deutsche Schule.
y contaba ella que era una niña, estaba patinando y llegaron y la vieron con su uniforme del Deutsche Schule unos niños del Grange, que estaban con su uniforme del Grange, colegio inglés, y estos niños del Grange, al ver que ella era una niña del colegio alemán, la empujaron al suelo. A ese nivel llegó la, entre comillas, polarización por la guerra. Tampoco hay que ser exagerado, tampoco es que estos temas se arreglaran a los tiros dentro de Chile. Y en esto hay que ser muy estricto. Chile, como fuerza oficial, nunca disparó un solo tiro en la Segunda Guerra Mundial. Después vamos a ver que sí hubo participación de chilenos. En particular voy a mencionar dos casos en el bando aliado, en dos frentes diferentes y en dos armas diferentes. Pero también se generó esta tensión. Y como dijimos, la posición inicial de Chile fue de neutralidad total hasta el año 43 y fue de una neutralidad, y dentro de ese periodo, de una neutralidad que lindaba con la complacencia hacia el eje y hacia los nazis durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre muere, ¿cierto?, el año 41 y es en una elección flash, es sucedido al año siguiente, un interinato, ¿cierto?, de Jerónimo Méndez, y es sucedido por el segundo presidente radical consecutivo. Había habido otro presidente antes de Pedro Aguirre, ¿cierto?, Juan Esteban Montero, Juan Antonio Ríos. No confundir con el maestro Antonio Ríos, que hay una talla que cierta gente hace al respecto. El problema que tenía Juan Antonio Ríos es que ya a esas alturas el curso de la guerra iba distinto. ¿Y por qué iba distinto? Porque a la fecha en que ya había asumido Juan Antonio Ríos, ya los japoneses habían atacado Pearl Harbor y por lo tanto Estados Unidos, que era la principal potencia en el continente, hasta el día de hoy se supone que lo es, había entrado en guerra. Y eso significaba que ya Chile, que era un aliado comercial de Estados Unidos y político hacía mucho tiempo, no podía quedarse tan neutral. El presidente Ríos, ¿cierto?, incluso sufre presiones de parte del secretario de Estado norteamericano Cordell Hull, quien acusa directamente a los gobiernos de Chile y de la Argentina de no ser lo suficientemente amistosos con los Estados Unidos versus la relación amistosa que sí tenía con el eje y en particular con el Tercer Reich. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Como dijimos, con la entrada de los Estados Unidos a la guerra, ya la posición del gobierno era diferente. El canciller de la época del ataque de Pearl Harbor, Juan Bautista Rossetti, señala que Chile debía ser solidario, ¿cierto?, con Estados Unidos, y nace lo que se llamó la Conferencia de Río, donde varios países americanos tomaron una posición de no beligerancia respecto de Estados Unidos. Vale decir, no vamos a entrar a la guerra, no vamos a cortar relaciones con el eje, pero vamos a tender a favorecer las relaciones con Estados Unidos, más que con los aliados en global. Esto sería hasta 1943, cuando el presidente Ríos, apoyado por su canciller liberal Ernesto Barros Jarpa, el creador del sándwich Barros Jarpa, para que ustedes sepan, empieza a cambiar de posición y dice, Barros Jarpa defendía la neutralidad de Chile y dice, perfecto, no podemos someternos tanto a la crítica cuando Estados Unidos sigue siendo un aliado nuestro. Y así, finalmente, tras varias presiones que implicaron incluso la salida del canciller Barros Jarpa y la entrada de Joaquín Fernández como ministro de Relaciones Exteriores de Chile, el 20 de enero de 1943, 20 de enero, otra fecha histórica importante para Chile, pero no hablaremos de eso hoy día, anuncia textualmente la siguiente frase el presidente Juan Antonio Ríos. Abro cita. Desde estos instantes quedan todos mis conciudadanos notificados de que el presidente de la República ha acordado la ruptura de relaciones con los gobiernos del eje y toma la decisión de encarar los nuevos y difíciles días que vienen con la mirada puesta en los destinos de la patria. De esta forma, Chile, si bien no entraba como miembro a la guerra, tomaba ya abiertamente una posición que era básicamente todo lo opuesto a lo que había hecho el gobierno de Chile durante los 2 primeros años de conflicto. Vale decir, así el gobierno de Chile pasó de una neutralidad amistosa con el eje, luego a una neutralidad neutral, ¿cierto? Pues, disculpen la reiteración, a una neutralidad amistosa con los aliados. Tan amistosa que incluso en 1944 se iniciaron relaciones diplomáticas a través de los Estados Unidos con la Unión Soviética, que ahora estaba en el bando de los aliados,
lo que implicó incluso una reunión entre los embajadores en Washington, Marcial Mora y Andrei Gromyko. Andrei Gromyko llegaría a ser con los años ministro de Relaciones Exteriores del ¿cómo se llama? De la Unión Soviética. Y en particular, con esto, básicamente Chile entraba casi de lleno a la guerra. Antes de dar el punto final, hay que decir que hasta ese momento, como dijimos, el ejército de las Fuerzas Armadas de Chile no formaban parte de la guerra, porque Chile no era parte de la guerra. Pero sí, hubo chilenos que combatieron. Primero, hubo chilenos que participaron como corresponsales de guerra, como el caso del poeta Vicente Huidobro, que estuvo como corresponsal en Alemania, o sea, en el frente occidental de Europa, y que incluso tendría, dice el mito, acceso al búnker de Hitler una vez terminada la guerra en Europa. Y hubo chilenos que combatieron por ambos lados, algunos descendientes de alemanes y de italianos que partieron a reforzar a la Wehrmacht o al Regio Ejército para apoyar a sus connacionales, o a sus ascendientes más bien, y hubo chilenos que combatieron también o tuvieron acciones del otro lado. Y voy a mencionar, hubo varios casos más, pero menciono dos casos específicos. Por una parte, como colaboradora de la Royal Air Force, radiocontroladora, y hizo labores de pilotaje también, la chilena Margot Duhalde, una de las mujeres chilenas más reconocidas a nivel histórico, justamente por haber sido una mujer que estuvo en la guerra en una época en que las mujeres no participaban de las Fuerzas Armadas. Margot Duhalde incluso tuvo la particularidad de que fue condecorada por su participación en la guerra, aunque no fue una piloto de combate propiamente dicha, pero sí puso en riesgo su vida para servir a el bando aliado, ¿ya? Que nos dejó hace algunos años. Y por otro lado, y esto puede que le moleste a algunas personas, pero hay que decirlo, en el frente del Pacífico, concretamente a bordo del USS Raleigh, participó en combate un marino chileno que estaba haciendo una especie de pasantía en la Armada Norteamericana, y entró en combate, particularmente en la mítica batalla de Guadalcanal, que es probablemente el gran combate naval de la Segunda Guerra Mundial. Él, teniente, entiendo, en esa época, José Torillo Merino. Posteriormente, ¿cierto? Ya almirante José Torillo Merino, que llegaría a ser comandante jefe de la Armada y presidente de la Junta de Gobierno durante los años 80, ya, en el régimen militar. Él fue combatiente, incluso tuvo lesiones de combate, combatió particularmente en Guadalcanal y recibió también un reconocimiento de parte de la Armada norteamericana por su rol combatiendo a favor del bando aliado. De hecho, gracias a eso, me imagino yo, ha hablado inglés fluido. Hay una entrevista que circula en YouTube, en otro contexto, donde él habla un inglés muy fluido, que hay que decirlo, mucho mejor hablado que como hablaba castellano el almirante. Pero como dijimos, estos son personas, el caso del almirante Merino, el caso de Margot Duhalde y otros casos más, pero que eran personas que estaban sirviendo en fuerzas armadas de las que participaban en la guerra, no representando a la Fuerza Aérea de Chile en el caso de Margot Duhalde, o a la Armada de Chile en el caso del almirante Merino, que en esa época no era almirante, sino que en la Royal Air Force en un caso y en la US Navy en el otro. Chile finalmente se ve obligada, y vamos a explicar por qué, vamos a decir una obligación. El 14 de febrero del año 45, el presidente Ríos, que ya estaba en las últimas porque ya estaba muy mal de salud, declara el estado de beligerancia el 14 de febrero del 45 con el Imperio del Japón y posteriormente el 11 de abril declaraba la guerra al Japón y consecuentemente a Alemania. Ya a esas alturas del eje, Italia se había bajado del eje y se había pasado al bando aliado el año 43, dato al margen. Y esto significó que hubo ciertas acciones. Curiosamente, Chile, por lo tanto, ganó la guerra, ¿cierto? Porque la guerra termina con la derrota de Alemania en los primeros días de mayo del 45 y la capitulación del Japón el 1 de septiembre del 45. Chile, por lo tanto, ganó la guerra
sin haber disparado un tiro, aunque sí hizo ciertas acciones hostiles, por ejemplo, pero son más bien simbólicas. Por ejemplo, se bloquearon los puertos chilenos para barcos, se habían bloqueado puertos chilenos para los barcos del eje. Se le cambió el nombre al actual Parque Balmaceda, que hasta el año 45 se llamaba Parque Japonés, donde incluso había unos cerezos que habían sido regalados por su majestad el emperador de Japón, y a los cuales se le cambia el nombre porque Chile era aliado y por lo tanto no iba a cambiar de posición. Y a los japoneses mayores de edad residentes en Chile, y hay una anécdota también muy divertida que cuenta uno en la misma serie Nuestro Siglo que mencionamos a raíz de lo de Marlene Arens, los fueron retirados de sus casas y relegados a un campamento de prisioneros que era bastante relajado, porque uno de los testimonios indica que incluso compartieron con los locales chicha, vino, asados en San Vicente de Tagua, donde, cito las palabras de un señor japonés que omití ahí, lo pasaron requete bien. Porque Chile, si bien ganó la guerra, en rigor nunca combatió. No hubo balas del ejército de Chile, ni buques de la Armada, ni aviones de la Fuerza Aérea que fueran al frente de combate. Pero Chile formalmente declaró la guerra para poder entrar en las Naciones Unidas y fue parte del bando vencedor, e incluso hubo desfile en la Alameda por una victoria bélica donde Chile no disparó un solo balazo. ¿Ya? También hay que decir que posteriormente a la guerra, Chile fue refugio de nazis, ¿ya? Y de varios nazis de distinta índole, ¿cierto? Se dice que Martin Bormann habría estado brevemente un par de años en Chile, escondido. Eso fue un mito que corrió durante mucho tiempo. Bueno, está el mito de que Paul Schaeffer, que no sé si es tan mito, también habría participado de la SS y se habría ocultado de los por supuestos crímenes de guerra en Chile. Y está el caso más célebre de todo, de Walter Rauff, porque la mayor parte de los refugiados nazis que llegaron a América Latina, Adolf Eichmann, Joseph Mengele, etc., Klaus Barbie, en su mayoría se cambiaron el nombre, total o parcialmente, le cambiaban por último una letra al nombre. Walter Rauff, que era un criminal de guerra de aquellos, llegó a Chile, ayudado, dicen, por sacerdotes jesuitas que estaban ubicados en la ex Yugoslavia. Llegó a Chile por ese intermedio, se instaló a vivir en Las Condes con su nombre en calle La Capitanía y sin renegar nunca de haber sido el criminal de guerra Walter Rauff. Y en 2 ocasiones durante el gobierno, entiendo que de don Jorge Alessandri y luego de Salvador Allende, hubo solicitudes desde la República Federal Alemana para extraditarlo, y en ambos casos el Estado de Chile, a través del Poder Judicial y también de una negativa muy curiosa de Allende en su gobierno, se negaron a extraditarlo y enviarlo a Alemania, y murió en total impunidad en Chile. ¿Ya? Hay que decirlo en términos muy muy claros. ¿Ya? Pero volviendo a la parte, esta es la parte más trágica y más cruda respecto de la experiencia chilena en la Segunda Guerra Mundial, pero hay que decir que en general Chile terminó siendo un país vencedor, y aquí volvemos a las vueltas. Chile parte con una neutralidad muy cordial hacia el eje, del 39 al 41, luego con una neutralidad neutral, valga la cacofonía y valga la redundancia, entre el 41 y el 43, luego con una neutralidad muy amistosa con los aliados entre el 43 y abril del 45, y finalmente entra formalmente en la guerra desde abril del 45 al 1 de septiembre, que es la fecha de la capitulación del Japón. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro país, aunque no disparó un tiro, aunque nuestro territorio ni terrestre, marítimo o aéreo no fue escenario de ningún combate, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, que es un tema muy interesante que quizás trataremos en algún momento en el canal, en Chile en la Segunda Guerra Mundial no se disparó un tiro de ninguna fuerza en el contexto de la guerra, pero tuvo un rol y tuvo historias que contar bastante sabrosas después de todo. Y bueno, como dijimos, esta era una edición, o este podcast iba a ser, si bien no tiene que ver con el 4 de septiembre, que es tan histórico por las razones mencionadas, recapitulando, ¿cierto?, el primer golpe del general Carrera, el fusilamiento del general Carrera, las elecciones de al menos 3 presidentes de la República, incluyendo, ¿cierto?, los 3 últimos electos bajo el alero de la Constitución del 25, don Jorge Alessandri, don Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende.
y esa jornada, ese hito en la historia de la política chilena, que fue el histórico plebiscito del 4 de septiembre de 2022, que es el gran hito político electoral de nuestra generación y la elección con mayor convocatoria en la historia de Chile. Antes de hacer las palabras del cierre típicas, mencionar también que la próxima semana vamos a tener también un episodio que, entre comillas, también rememora una efeméride de la semana y un podcast, ¿cierto?, que ya lo vamos a anunciar en su momento, que tiene que ver con una votación que perdió con Adiós al Séptimo de Línea, que fue el podcast de la semana pasada, ¿ya? Para no dejar pendiente a los que también aprobaron esa alternativa del tema en cuestión, que es un programa antiguo de televisión que tiene que ver con una efeméride de la próxima semana. Y luego, en la semana de Fiestas Patrias, no vamos a tener, aprovecho de anunciarlo desde ya, lo vamos a reiterar en el próximo podcast, no vamos a tener episodio probablemente en la semana que empieza el 16, que es solamente de 2 días hábiles, no el 16 y el 17, pero sí probablemente vamos a estrenar un podcast en uno de esos 2 días que tiene que ver con un tema de cultura en Chile, de cultura y de libros y televisión. Ya lo vamos a ver en su momento. Así que para que vayan preparándose como siempre. Y volveríamos con nuestras emisiones regulares en la semana subsiguiente, que sería la del 23 de septiembre, ya con episodios los lunes y podcast los miércoles. Esperamos tener material y ya empezar la planificación para el segundo aniversario de este canal, su canal Estudio 6. Como siempre, nuestros agradecimientos a todos quienes nos escuchan, a todos quienes ven nuestro canal, a quienes decidan colaborar de antemano con nuestro Flow y nuestro PayPal. El Flow siempre en la descripción del canal, el Flow en la descripción de los videos, el PayPal en la descripción del canal. Agradecer porque nos permiten mantener este proyecto en pie, que no sea una simple pérdida de tiempo, y nos permite compartir también con más tranquilidad algo que por lo menos a quien habla le apasiona mucho, y parece que hay más gente a la que también, cosa que agradezco. Por otra parte, también señalar, como siempre lo hacemos en estas instancias, agradecemos nuevamente a quienes colaboraron en la Teletón Flash de la semana. Ya han pasado 10 días ya, pero nuevamente reiterar ese agradecimiento que ya fue en el episodio del lunes recién pasado, que trató sobre el ruido de sables, que era justamente un tema contingencial respecto de las efemérides de esta semana, y que es un hecho que es tremendamente importante como para haberlo pasado por alto, ¿cierto? Porque significó el fin de un régimen político y el inicio de otro, que terminaría en un cambio constitucional, de hecho. Y hacemos, como siempre, nuestras menciones, ¿cierto? Nuestros aliados o media partners, como me dijeron alguna vez por ahí, de Newen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en internet. Contáctalos en su correo hola@newendigital.cl, en su página web newendigital.cl o www.newendigital.cl, y en su Instagram @newendigital. Nuestro, que tuvo ciertos problemas, pero sabemos que los van a superar, de nuestros aliados de el podcast cultural Tenemos las Noches Contadas, ¿cierto? Búsquenos también en Instagram con el @Tenemos las Noches Contadas contigo, y para que tengan ahí una visión al alcance de un clic y un podcast de ciertos temas que no son tan vistos de nuestra actualidad cultural y literaria, editorial también, para que vayan conociendo. Y nuestro patrocinador de VBP Propiedades, gestión inmobiliaria en buenas manos. Si tienes una compra o venta de bienes inmuebles o un arrendamiento, deposita tu confianza en ellos y contáctalos en el correo fmarilao@vbp.cl. Siempre te dejamos también la posibilidad, dijimos lo de los aportes para tener mención de agradecimiento y o solicitar un tema para ser tratado en episodio o en podcast. Vamos a hacer probablemente en el podcast de la semana de Fiestas Patrias una pequeña invitación a nuestros auditores, que es una invitación que en realidad no les va a costar ni un peso, solamente les va a representar un poco de tiempo, probablemente, pero ya lo van a ver. Bueno, reiterar siempre nuestra gratitud hacia su especial apoyo a este proyecto, que de alguna forma es un proyecto que nos ha permitido compartir
durante todo este tiempo, recordando que seguimos siempre presentes y tratando de llevar a ustedes lo mejor de nuestro material disponible como Estudio 6 para hablar de las mejores historias con historia. Mañana, 5 de septiembre, haremos probablemente el estreno del reclame, como digo yo, del episodio que corresponderá al 9 de septiembre, ¿ya? Que es un tema que también es ciertamente contingencial y va a ser polémico, lo adelanto desde ya, de forma de seguir cumpliendo con quienes han depositado su fe en nosotros y seguimos también nosotros contando con su apoyo monetario o simplemente haciendo clic y escuchando las cabezas de pescado que podamos tener y eventualmente también recepcionando ideas para seguir ampliando nuestra parrilla programática de forma de seguir complaciendo a nuestros fieles auditores. Muchas gracias como siempre y será hasta una próxima oportunidad que debería ser este lunes, sin contar los shorts que podamos hacer entre medio. Como siempre, nuevamente, muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Que esté muy bien.